Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y es lo que sucedió ayer en la Florida. Un día sin migrantes. ¿Era lo que esperaban realmente la comunidad migrante de la Florida? ¿Era lo que esperaba realmente el gobernador Ron DeSantis, que se ha caracterizado por ser implacable en la lucha anti-inmigrante? Pero cuando hablamos es anti-inmigrantes indocumentados. ¿Realmente no hubo una cobertura tan impactante como se esperaba? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Demostraron los migrantes que son importantes para la economía de Estados Unidos? Pues vamos a ver algunos puntos interesantes con ustedes. Y es que, ¿cómo afecta realmente la nueva ley inmigrantes, esta nueva ley a los migrantes en el estado de la Florida? Esto es lo que nos preocupa. El E-Verify es justamente que los empleadores tienen la obligación de verificar el estatus legal del migrante que están contratados, de cualquier empleador que están contratado. Y esto pues es lo que ha afectado y tiene en alarma a los diferentes sectores. ¿Qué sucede? Contratar migrantes en el estado de la Florida requiere multas hasta de $1,000. Hasta de $1,000. Vean ustedes. Y además de eso, sanciones penales, porque los trabajadores, los trabajadores van a quedar sujetos a sanciones penales con penas hasta de 15 años de prisión. Esto es lo que preocupa. Pero, ¿qué es realmente lo que sucedió ayer en la Florida? Tenemos vía Zoom a Isaac Dubón. Él es líder migrante de la Florida, hondureño. Entonces, esto realmente es lo que queremos saber. Muchísimas gracias, Isaac. Yo sé que ayer tuvieron un día bastante complicado, era todo un desafío. Realmente los migrantes iban a desafiar la economía de la Florida. ¿Cómo estuvo la actividad? Cuéntanos. Y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Sí, muy buenos días, licenciada. Siempre agradeciendo los espacios de participación. Gracias por estar pendientes de nuestra comunidad migrante. Tuvimos una jornada bien cansada. Bueno, hasta hoy estoy como asoleado todavía, pero valió la pena porque realmente fue algo muy bonito. La comunidad está despertando, se está organizando y cosas grandes vienen para nuestra comunidad y pues estamos en una lucha en la que nos encontramos prácticamente solos, pero ahí vamos, saliendo adelante, licenciado. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Ustedes estuvieron, yo sé que ustedes como líderes de la comunidad migrante han estado en constante información. Hubo muy poca información realmente. Yo esperaba bastante información y realmente es muy poco lo que se subió. Y entendemos, pues, porque es un desafío realmente a una política del Estado, que Estados Unidos también esté en su derecho de promover la migración legal. Sí, bueno, nosotros hemos venido, desde que la ley fue fomentada aquí en el estado de la Florida, hemos venido nosotros educando a la comunidad con asambleas informativas. Hemos trabajado junto a la coalición de migrantes en la Florida y muchas organizaciones, Iglesia Católica, la Señora de Guadalupe. También hemos estado trabajando con iglesias evangélicas y el propósito sí, precisamente era eso, educar a la comunidad, porque hay mucha zozobra, hay mucho miedo, hay mucho pánico. Muchas personas empezaron a abandonar el estado por lo severo que era la ley. Esta ley fue pues, prácticamente traída de otras leyes que han sido implementadas, por ejemplo, en el estado de Kansas. Nosotros, a través de toda esta lucha que hemos venido desarrollando, logramos que no se aprobase todo lo que la ley traía, porque realmente la ley traía muchas cosas fuertes
hasta el hecho de ser penalizado por darle alojamiento o por vivir con una persona que no tenga documentos, cosas que son pues que nunca se han visto aquí en los Estados Unidos. Sí, y justamente quisiera que abordáramos un poquito realmente cómo afecta realmente a los migrantes esta ley SB 1718 que entraría en vigencia a partir del 1 de julio, dentro de 28 días. Sí, bueno, primero entender de que la ley todavía está, no entra en vigencia hasta el 1 de julio. Y pues lógicamente esta ley está buscando judicializar no solamente a las personas que no tienen documentos, sino que aquellos que son ciudadanos o residentes del país, por transportar a un migrante de un estado a otro, por ejemplo, de Georgia para Miami o de North Carolina para Miami, eso te convierte en una felonía de tercer grado, que pudiese ir a la cárcel hasta 5 o 10 años. Por otro lado, el E-Verify, el que te piden siempre para en los trabajos, todos los empleadores que tengan más de 25 empleados van a estar obligados a dar el E-Verify, que esto es el pedir el documento a las personas que están en un estatus legal. También está perjudicando a aquellos jóvenes que están estudiando y que se quieren graduar de la escuela de leyes. Si no tienen un documento legal del condado, del estado, perdón, no van a poder graduarse. Entonces, es otra de las cosas es cuando tú vas al hospital, el médico, el doctor, las enfermeras te van a pedir tu estatus migratorio en los hospitales, y esto es muy temerario porque ya se está metiendo en cuestiones humanitarias. Nosotros hemos estudiado esta ley, la ley primordial traía 46 hojas, se revirtieron muchas cosas de la principal, pero creemos que la ley es inconstitucional, que al igual que en California en 1994 con la proposición 187 y en Arizona en el 2010 con la SB 1070, que fueron declaradas inconstitucionales y promovidas por personas como el John Arpaio, que era el sheriff officer que seguía a los migrantes. Ellos promovieron leyes similares en el pasado y fueron declaradas por la Corte Suprema de Justicia inconstitucionales. Creemos que esta ley también va a ser llevada a la Corte y va a ser declarada inconstitucional por la severidad, por cómo viola los derechos humanos y las enmiendas de los Estados Unidos. Sí, y esto es lo que realmente nos preocupa realmente, lo que va a suceder en la Florida. ¿Qué tan grande es la comunidad hondureña en la Florida, Isaac? Estamos hablando, licenciada, de que aquí hay alrededor de más de 300,000 hondureños solo en el estado de la Florida. Esta es una de las comunidades hondureñas más grandes y pues entender que la Florida prácticamente es un estado hispano, pero lamentablemente es una de las comunidades, los hispanos, centroamericanos, específicamente somos una de las comunidades más vulnerables porque no hemos tenido ese proceso o ese poder de organizarnos y de fortalecernos en contra de todo lo que estas leyes antimigrantes. Es importante resaltar, licenciada, que aquí hay migrantes de todas partes del mundo, hasta ucranianos, chinos, hindú, pero la persecución ellos la dirigen hacia los mexicanos y centroamericacanos. O sea, que hay una especie de discriminación, podemos decir. Prácticamente me estás diciendo que solamente es hacia los americanos. La ley SB 1718 va como teledirigida, podemos decir, como decimos popularmente. Exacto, hacen en el perfil racial. También cabe resaltar de que los posicionamientos de nuestros gobiernos, por ejemplo, han sido débiles durante mucho tiempo. La política internacional ha sido mal manejada. Nosotros, por ejemplo, en Honduras tenemos una base militar extranjera de los Estados Unidos, pero la presidenta, los políticos no han tenido la capacidad tan siquiera de negociar un estatus de protección para nuestra comunidad, lo cual es lamentable. Ayer escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador manifestarse y decirle a los mexicanos aquí en el estado de la Florida y a los hispanos que no votásemos por Ron DeSantis. O sea,
Creo que es importante, licenciada, que los políticos en nuestros países entiendan que va a depender de ellos mucho también del lobby que hagan, de los posicionamientos que tengan, empoderar a nuestra comunidad. Recordemos, licenciada, que nuestras comunidades sostienen mucho la economía de varios países. Nosotros, por ejemplo, estamos aportando prácticamente que el 30% del Producto Interno Bruto y a cambio no recibimos absolutamente nada. Creo que también nosotros hemos comenzado un proceso de concientización a la comunidad y que también vamos a hacer un día sin inmigrantes en Honduras. ¿Lo pretenden hacer aquí en Honduras? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin exactamente, Isaac? Precisamente con el fin de que los políticos de nuestro país entiendan que tienen que trabajar para nosotros también, que tienen que tener posicionamientos. Nosotros ayer lamentábamos de que ni un comunicado de Cancillería, ni un comunicado de la presidenta, tan siquiera pronunciándose en solidaridad a lo que nosotros estamos pasando aquí en el estado de la Florida. No tenemos ese apoyo, no hemos tenido históricamente ese apoyo de nuestras autoridades y lo lamentamos por lo que le decía anteriormente. En Honduras, cuando hay un huracán, ahí estamos los migrantes. Cuando hay una tragedia, ahí estamos los migrantes. Los migrantes prácticamente siempre estamos pendientes de todo lo que pase. Incluso hemos hasta creado, financiado partidos políticos y hasta el día de hoy la clase política tradicional nos sigue demostrando que no le interesamos. Y creo que ya ha llegado la hora de tomar medidas, de ponerles las barbas en remojo y decirles realmente que nosotros nos estamos organizando y que vamos a tomar medidas en contra de ellos. Sí, porque vemos que, miren, aquí es un desastre el Congreso Nacional, ¿verdad? Ese es un caos completo, pero lamentablemente sí me llamó poderosamente la atención que incluso de todos los países de México y Centroamérica, el único país que se pronunció fue Manuel López Obrador. O sea, y hay que decirlo, él fue el único que se pronunció con un día sin migrantes. No es fácil, ¿verdad? Porque sabemos el poder que tiene Estados Unidos, pero una solidaridad y como tú dices, los migrantes son los que aportan el 30% del Producto Interno Bruto de aquí de Honduras. Son los migrantes realmente los que están sosteniendo esta economía. Y lamento, sinceramente te digo como hondureña, que Cancillería no se haya pronunciado, que la presidenta no se haya pronunciado. Porque es bonito llenarse la boca y es bonito recibir los beneficios de los migrantes, como tú dices, pero también hay una obligación de la clase política. Mira, ningún diputado al Congreso Nacional se pronunció ayer en solidaridad con los migrantes hondureños. Sí, lamentable, y nos han hecho muchas promesas. El actual presidente del Congreso venía aquí, hacía lobby con nosotros, nos habló de promover el Día del Migrante en Honduras. Bueno, nos han bajado el cielo y las estrellas. Lamentablemente la clase política nos demuestra una vez más, que aunque son nuevos los que están, de que son lo mismo. Ayer también se hablaba de que la presidenta estará pagándole al ex embajador de los Estados Unidos, Hugo Loren, $90,000 para poder mejorar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Pero anteriormente, no sé si usted se recuerda, licenciada, salía diciendo el canciller Enrique Reina, tenemos las mejores relaciones con los Estados Unidos. O sea, era una mentira, era una falacia, porque si tienes que pagar $90,000 a un ex embajador de los Estados Unidos para mejorar tus relaciones con los Estados Unidos, eso significa de que no tenía buenas relaciones. Por otro lado, nosotros también lamentamos de que la presidenta y la Cancillería, cada vez que hay un problema en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, salen inmediatamente a los medios a arremeter y a defender estos regímenes. Pero cuando se trata de los migrantes, que somos más de 2 millones de hondureños en este país, desaparecen tanto aquellos luchadores también que entre comillas decían amar a los migrantes cuando estaba el actual gobierno, que los acompañaban con cámaras y hacían show y proselitismo con la comunidad, y hoy no los encontramos por ningún lado. Hoy que son el poder, que tienen las herramientas, que tienen una voz para levantarla, no lo hacen. Entonces es frustrante, es molesta, licenciada, porque vemos que no hay escrúpulos en esta gente. Sí, y esto realmente,
tú nos estás dando cifras bastante impactantes. 2 millones de hondureños están viviendo en Estados Unidos en estos momentos. 300,000 solamente en la Florida. Vean lo impactante. Vean lo impactante que es esto. Ahora bien, ¿qué tan grande ha sido, Isaac, la movilización de hondureños que huyen ahora de la Florida hacia otros estados con políticas más suaves para los migrantes? Sí, bueno, hay ciudades santuarios y mucha gente de nuestra comunidad se ha desplazado producto de que pues el temor, ¿verdad? Y la falta de información. Nosotros creemos de que es mínima la cantidad de personas, pero se han ido, se están movilizando por la situación que nosotros estamos actualmente viviendo. También importante hacer el reapunte de que el estado de la Florida está saturado de la comunidad hispana porque pues lógicamente aquí se habla español, hay más apertura para poder hacer muchas cosas como centroamericanos, hispanos, latinoamericanos. Nosotros hemos estado anteayer en el área de Homestead, en donde se encuentra la Asociación de Campesinos. Todos sabemos aquí que Homestead es una de las áreas en donde se cultiva, donde la gran cantidad de compatriotas van a trabajar en la agricultura, y pues ahí es donde más afectación ha tenido, porque pues recordemos que la mayoría de nuestros campesinos, personas que trabajan en la tierra, no tienen esta educación y esta información para poder combatir o para poder conocer sus derechos dentro de los Estados Unidos. Pero ya estamos trabajando junto a la Asociación de Campesinos y diversas organizaciones en todo el estado de la Florida. Ayer fue algo masivo en Fort Myers, en Fort Peters, en Panama City, en Naples, en Homestead, en diferentes sectores. Llenó las expectativas, Isaac, en la convocatoria de ayer, porque como te digo, no tuvimos tanta retroalimentación porque hubo muy poca cobertura de los medios. ¿Cómo lo valoras eso? No fue. Bueno, lamentable que los medios no se involucren tanto en lo que estamos pasando, pero sí hubo bastante información. No se resaltó tanto en Honduras lo que estaba pasando, no sé realmente los motivos, pero por ejemplo nosotros ayer solo en el condado de Broward cerramos 150 negocios, restaurantes, compañías de pintura, compañías de limpieza, compañías de electricistas, supermercados, solo en el condado de Broward. Estamos hablando de que también dejaron de trabajar algunas 15,000 personas. ¿Cuántas? Y esto acontece, 15,000 personas, 15,000 personas, sí, solo en el condado de Broward dejaron de trabajar. Y ayer, en todos los estados, el estado de la Florida, en Tampa, en Orlando, hubieron manifestaciones. El día, yo calculo que prácticamente ayer dejaron de trabajar unos 150,000 o 200,000 hispanos en el estado de la Florida, y eso se va a sentir en la economía. Nosotros apenas comenzamos, licenciada. Recuerde que todo este mes estamos con actividades. Vamos a estar tratando de hacer mucha presión contra el gobernador, contra las leyes que están viniendo, porque pues tenemos que protegernos nosotros mismos, no tenemos una alternativa, y agradecemos de antemano los medios de comunicación que han estado apoyándonos y que han venido siempre siguiendo. Nosotros estamos disponibles para poder transmitir a nuestros compatriotas, a nuestras familias allá lo que estamos pasando, y que también en Honduras se puedan hacer marchas en solidaridad con lo que nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Sí. Ahora bien, tú hablabas, por ejemplo, en este caso, en las zonas productivas. Mira, la economía en Estados Unidos en estos momentos, tú sabes que no está del todo bien. Y sí noté muchos productores preocupados por esto, porque realmente esta gente sí necesita la mano de obra de este indocumentado. Varias razones, ¿verdad? Número uno, porque es más barato. No tienen responsabilidades de seguro médico, no tienen responsabilidades de ciertas condiciones de seguridad.
Y además, después, o sea, son empleados que se ha perdido mucha producción en estos momentos en la Florida a raíz de la medida, Isaac. Sí, definitivamente. Nosotros los hispanos somos los que llevamos la comida a la mesa de los americanos. El que los hispanos dejemos de trabajar en la agricultura es un impacto muy, muy significativo, tanto para la economía como para la canasta básica del estado de la Florida. Recordemos que la gran mayoría de las personas que están trabajando en el campo son personas que no tienen documentos y que trabajan arduos jornadas. Estamos hablando de 14 horas diarias, 16 horas diarias de trabajo que un americano no las va a trabajar aquí. Por ejemplo, en la construcción, en la pintura, ustedes no van a ver a migrantes chinos trabajando, no van a ver a hindú, no van a ver a ucranianos, no van a ver a europeos, porque aquí hay, vuelvo y se lo repito, licenciada, aquí hay migrantes de todas partes del mundo, pero lamentablemente, desafortunadamente, la discriminación o el perfil racial es contra la comunidad centroamericana y latinoamericana, sí, en poca parte. ¿Qué tan paralizada también está la construcción? Porque estos son videos que hemos sacado de TikTok, que es la red que está proveyendo casi todo este tipo de información, y existe preocupación. Ellos dicen, no hay nadie. Sí. O sea, prácticamente, y sabemos que la Florida es un estado donde la construcción es fundamental. Ahí el crecimiento en el nivel de construcción es bastante alto. ¿Qué tan paralizado realmente está y qué tan ciertos son estos videos que aparecen en las redes sociales, Isaac? Sí, hemos visitado diferentes proyectos que están alrededor de aquí del condado de Miami-Dade, condado de Broward y Palm Beach, que son los tres condados al sur de la Florida más fuertes y los que generan la mayor economía para este estado. Y pues sí, lógicamente la gente ha dejado de ir, tienen temor. Hemos visto alguna movilización de la policía irregular, porque es una gran cantidad de policías que hemos visto, no lo habíamos visto antes, pero pareciese que se está preparando la policía para algo. Nosotros, la gente tiene temor, pero recordar que todavía la ley todavía no entra en vigencia y que hay derechos constitucionales que van por encima de las leyes estatales. Entonces, apegarnos a la Constitución de la República. Si hay alguna persona que es detenida, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a no firmar, tiene derecho a si no trae el policía o el oficial de policía una orden para entrar a tu casa, no tienes que abrirle la puerta hasta que no te muestre una orden en donde tiene el derecho de abrir o de ir a tu casa. Entender que hay órdenes de captura contra las personas que tienen deportación, contra las que tienen orden de deportación, pero eso no significa que porque tú tengas orden de deportación el policía puede entrar a tu casa y sacarte. No, tienes que también tener una orden de allanamiento y la gente debe conocer sus derechos. La enmienda también en los hospitales, cuando te pregunten tus cuestiones, perfila o tu estatus migratorio, tú tienes derecho a no contestar. Entonces, son cuestiones, licenciada, que la gente va desconociendo y por eso está oyendo, por eso usted está viendo una gran cantidad de lugares que la gente, en este momento hay una solicitud de empleo grande por lo que está pasando, porque sí, mucha gente se está moviendo para los lugares cercanos aquí, estados como Sur Carolina, North Carolina, la misma Alabama, Mississippi, Tennessee, todas estas cuestiones, todos estos estados que están cerca aquí en la Florida. Sí, yo tengo una consulta antes de irnos a la pausa. ¿Quién convocó a un día sin migrantes? ¿El gobernador Ron DeSantis o la comunidad migrante? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. ¿Y qué tanto realmente se demostró ayer con esta protesta? Porque tengo entendido que no hubo circulación de camiones y que muchas personas están de camiones y furgones que proveen productos
de todo tipo que abastecen el mercado, pero que muchos temen de que si continúan este tipo de medidas va a encarecer realmente el precio de vida para poder vivir en el estado de la Florida. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambien, que en breve regresamos con Isaac Dubón, el líder migrante hondureño en el estado de la Florida. Ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el líder migrante Isaac Dubón. Datos interesantes que nos ha dado durante este primer segmento, como que son 300,000, escuche bien, hondureños que residen solamente en el estado de la Florida. Son 2 millones de migrantes hondureños los que viven en Estados Unidos. Lamentó profundamente él el hecho de que no haya existido un pronunciamiento por parte de la presidenta Xiomara Castro ni del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Lo cual es lamentable. Lamentable, como él dice, porque los migrantes, las remesas familiares, las famosas remesas familiares, representan el 30% del Producto Interno Bruto. Prácticamente son los ingresos que mantienen la economía de este país. Solamente el presidente de México, Andrés López Obrador, Manuel Andrés López Obrador, fue el que se pronunció. Pronunció solidarizándose con los migrantes. Y esta es la situación. Y a veces nada cuesta un tuit, señora presidenta, señor canciller. Y como usted mismo, Isaac, lo revelaba, si fuesen situaciones de Nicaragua, Cuba, Venezuela, reaccionen en minutos. Y este resentimiento viene y va a ir creciendo si no toman conciencia. Y hay que decirlo también, como usted lo planteaba, el único que se ha pronunciado es Luis Redondo. Incluso él emitió un tuit donde dijo de que él no iba a pasar por la Florida. No es que no iba a estar a Estados Unidos, sino que si iba a Estados Unidos no iba a pasar por la Florida. Que por cierto resultó con una cantidad de memes increíble porque la jocosidad de las personas, pero hasta ahí nomás. Ayer no se pronunció tampoco. Y ayer, como dicen, era el día de. El día de. Sí. Ayer el día más importante. Porque para ustedes también como migrantes, Isaac, yo sé que tú estás legal, aunque tienes sus derechos, también tienes temor. Sí. Porque estás protestando contra una disposición, una ley, una normativa que rige el estado de la Florida. ¿Tienen temor ustedes? Claro, nos arriesgamos y como servidores comunitarios y como personas que trabajamos en pro de la comunidad, ad honores, porque toda esta lucha, licenciada, la hacemos ad honores. Es importante que la gente entienda que los posicionamientos de los políticos no pueden ser, o las protestas o las acciones que los políticos tienen que hacer no pueden ser similares a las que nosotros los servidores comunitarios lo hacemos. En el caso del presidente del Congreso, Luis Redondo, en donde manifestó, como usted dice, que no iba a venir a la Florida. Al contrario, él debe de estar tratando de hacer lobby, de reunirse con Ron DeSantis, de hacer algún tipo de gestión para poder ver cómo se mejoran las cosas, pero tomando posicionamiento como que si fuese un protestante más. No, ellos están en el poder, licenciada, y eso es lo que debemos de entender. Creo que hasta el día de hoy el actual gobierno no entiende de que ellos ya son gobierno, no son más oposición, que no tienen que actuar más como opositores, sino que ya son los que conducen el país, ya son los que tienen que darle un futuro a la Honduras de aquí, a la Honduras de allá, como decía el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces,
responsabilidad que esta gente tiene, todavía no la han asumido, y eso es lo que nos molesta. Nosotros tampoco queremos destruir, hemos apoyado muchas cosas, gestiones que el gobierno está haciendo, y vamos a lo bueno de este gobierno, pero también señalando y presionando para que lleguen a evolucionar y que lleguen realmente a los resultados que tanto hemos venido anhelando. La migración también es producto de la mala gobernancia, de la malos gobiernos que hemos tenido, la falta de seguridad, la falta de empleo, la falta de salud que ha existido durante décadas en el país, y pues creemos que es necesario hacer algo, crear políticas que realmente nos ayuden, tanto a nosotros aquí como a nuestro país, porque al final, licenciada, nadie que está fuera de su país quiere estar aquí, y por mucho que nosotros pudiésemos tener grandes beneficios y por ahí, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Entonces, todos queremos retornar a nuestra patria, pero si no hay condiciones y si nosotros no podemos tener tan siquiera una oportunidad de empleo en nuestro país, ¿qué podremos hacer allá? Entonces, creo que hay que reflexionar mucho, hay que trabajar mucho, y nosotros como migrantes vamos a seguir poniendo el dedo sobre la llaga y vamos a seguir presionando y tomando las acciones. Como le digo, nosotros ya estamos planificando, licenciada, en Honduras, hacer un día sin inmigrantes, porque creemos también que tenemos que hacer reaccionar al gobierno central. Sí. Ahora bien, ¿este día sin migrantes significa que no van a enviar remesas? ¿Ok? Eso es parte de lo que nosotros pretendemos hacer. También recordemos que nosotros tenemos familiares en Honduras, que si nosotros 2 millones acá, nuestra familia, por lo menos en Honduras, estamos hablando que son 1.500.000 personas o más. Estamos hablando que pueden ser hasta 4 millones de personas, porque cada migrante aquí tiene 2 o 3 familiares en Honduras. Entonces, si somos 2 millones aquí, podemos ser 4 millones en Honduras. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos a ir trabajando, vamos a estratégicamente poniendo presión y haciendo acciones, porque créame, licenciada, que nosotros, y vuelvo y lo digo, nos duele en el alma mucho de que cómo esta clase política tradicional se desentiende de nosotros mismos. El consulado es un desastre, no hay atención exacta, todavía tenemos, no han enrolado, no le han dado una nueva DNI a la comunidad, al 90%. No tienen la nueva tarjeta de identidad en este país, imagínense. O sea, no tenemos documentos de aquí y no tenemos documentos de nuestro país, estamos doblemente indocumentados. Hicimos hincapié al canciller, a la cónsul de Miami, que ellos están enrolando los días sábados, están un esfuerzo, pero y lo que yo les decía, salgan de ahí, salgan de los consulados, empiecen a hacer consulados móviles. Proyecten con la comunidad, que la comunidad sienta que hay un gobierno interesado en hacer algo por nosotros, pero lamentablemente ellos tienen sus políticas, no quieren salir del consulado. Sí. ¿Qué consulado es el que tenía, no sé si, o tiene la oficina en el misma oficina de migración? En New Orleans. En New Orleans está, sí, a la par del consulado, y
se les ha dicho cambien ese consulado de ahí, pero es difícil, licenciada, es bien complicado. Por eso le digo, nosotros como migrantes estamos organizándonos, estamos trabajando en tomar medidas y medidas severas contra no solamente este gobierno, contra los gobiernos que tengamos que hacerlo, a modo de que verdaderamente se nos dé el lugar que nosotros nos merecemos, que se nos restituyan los derechos, porque aunque somos hondureños y estamos fuera del país, seguimos teniendo derechos constitucionales. Sí, ahora bien, ¿quién convocó un migrantes? Bueno, esto prácticamente ha sido un movimiento orgánico en donde pues la coalición de la Florida, los migrantes en la Florida, ha sido uno de los iniciadores. Desde que la ley empezó, ellos han estado trabajando con esta ley. Ellos pues han encabezado siempre la coalición de la Florida. La coalición es una... prácticamente es una ONG que arropa todas las organizaciones de los estados de los migrantes en el estado de la Florida. Sí. Es una unidad de organizaciones y ellos siempre también han encabezado siempre lo que son las demandas contra las leyes, demandas contra los estados, porque ellos están siempre tienen una mejor estructura organizativa y ya hace mucho tiempo están elaborando. Entonces se han unido organizaciones como WEPA, como YouCount, como Latinos Unidos, nosotros como D19, bueno, estamos hablando de más de 100 organizaciones que estamos trabajando. Sí, ahora bien, ¿cuál es la respuesta que ustedes han tenido del gobernador DeSantis, con esta respuesta? Porque tengo entendido de que sí hubo un impacto económico ayer en la economía de la Florida con 10 migrantes. Sí, todavía hasta ahorita no ha habido ningún pronunciamiento. Estamos a espera de que haya un pronunciamiento en las próximas horas. Recordemos que esta es la primera acción que estamos tomando ya fuerte, contundente contra la ley, y que esto apenas comienza. Ya hubiesen activistas que se fueron a Tallahassee, adentro de la oficina del gobernador, fueron arrestadas 17 personas. Esto fue como aproximadamente unos 8 días anterior a los eventos de hoy. Ya han habido acciones, gente de la coalición de migrantes que estuvo ahí dentro en la oficina, se tomaron la oficina del gobernador, fueron arrestados. También hemos visto mucha fuerza en Naples, en Tampa, gente en Fort Peters, que son los lugares donde le digo que donde están los agricultores, donde están los campesinos. Marchas masivas de 4.000, 5.000 personas. Ahorita yo me dirijo para la ciudad de West Palm Beach, en donde habrá también otro plantón frente al City Hall, frente a la alcaldía, y pues creemos que esto va a obligar al gobernador a pronunciarse y a dar marcha atrás con todas estas pretensiones que tienen contra la comunidad. Sí, y esto sí. ¿Ustedes creen que puede haber un retroceso? Porque todavía faltan 28 días. Sabemos también que el gobernador, pues, se está postulando para parte de las medidas populistas, porque los políticos han utilizado la migración también como una buena plataforma para conseguir votos. ¿Ustedes creen que hay tiempo para que merme esta persecución? Porque, recordemos, todo se mueve por el dinero. Y si realmente hay una afectación a la economía de Estados Unidos, del estado de la Florida, la situación puede ser bastante preocupante para el gobernador. Sí, bueno, entender que decirle a la gente que nosotros ya tenemos 6 organizaciones que van a demandar o van a denunciar ante la Corte cuando entre en vigencia la ley. Eso significa de que la ley va a pasar a manos de un juez federal, y que él va a estar en la obligación de declarar si la ley es constitucional o inconstitucional. Y nosotros, pues como ya la hemos estudiado y conocemos la enmienda de los Estados Unidos, la ley, la Constitución de Estados Unidos, creemos que va a ser declarada inconstitucional, por un lado. Por otro lado, la cuestión política, que ellos utilizan siempre este tipo de temas para
amedrentar a la comunidad, para tratar de hacer populismo, como lo ha hecho también el presidente Donald Trump hace 2 días, cuando dijo de que él va al primer día que vuelva a la presidencia va a hacer un decreto legislativo diciendo que los migrantes, los inmigrantes que nazcan en los Estados Unidos no van a ser ciudadanos americanos. Son cuestiones populistas que se utilizan porque ya la Constitución de la República dicta de que el presidente no puede cambiar la Constitución vía decreto, por un lado, y por otro lado tiene que ser el Congreso y el Senado en su mayoría dando un proyecto o tratando de cambiar la Constitución, y esto tiene que ser respaldado por 38 estados para poder llegar a cambiar algún artículo de la Constitución. Entonces, son cuestiones, como le digo, que cuando la gente no sabe las leyes, no conoce los procedimientos para hacer reformas constitucionales en los Estados Unidos, entonces escucha las cosas y empieza a correr. Y nosotros vamos a seguir trabajando en asambleas informativas y educando a nuestra comunidad para que nuestra comunidad tenga esa tranquilidad y no se deje manipular por todas estas cuestiones políticas y cuestiones que ellos utilizan para llegar al poder. ¿Qué esperan ustedes ahora del gobierno de Honduras? Porque yo creo que también ustedes como migrantes son una voz, aportan la mayor, el 30% del Producto Interno Bruto, o sea, prácticamente es el principal rubro de ingresos a la economía del país. ¿Qué piden? Xiomara Castro y el canciller Eduardo Enrique Reina. Bueno, lo que siempre les hemos venido exigiendo a la presidenta, a su equipo, de que pongan atención a lo que los migrantes estamos pasando, no a sus grupos que tienen aquí o a sus pequeños grupos que los apoyan y que les dicen que todo está bien. No, pongan cuidado a la masa, a la mayoría de los migrantes que estamos en los Estados Unidos. Este es un gigante que ha estado dormido por mucho tiempo, pero que va a despertar y que les está exigiendo, porque ya ha llegado la hora. Creo que es una cuestión, licenciada, de justicia. No creo que sea algo político, ideológico, sino que creo que es lo justo. O sea, nosotros lo hemos dado todo por nuestro país y a cambio no recibimos absolutamente nada, licenciada. No hay. Es más, hace poco, y no me gusta tocar estos temas, pero es importante hacerlo. Hace poco murió un ex diputado aquí en la ciudad de Miami y fue repatriado 3 días después de que murió. Y tenemos cuerpos de nuestros compatriotas que se están pudriendo en las morgues, que no han podido ser repatriados. Entonces, 6 meses para repatriar a un cuerpo, 1 año para poder repatriar un migrante hondureño que muere en Estados Unidos. Pero por otro lado, si es político, si es afines al gobierno, entonces es repatriado inmediatamente. Entonces, son cuestiones que están molestando, que la gente se está dando cuenta que no hay un equilibrio, que no hay una conducta correcta del gobierno, y decirles, reflexionen, todavía están a tiempo, son un gobierno joven,
que pudiesen dar mucho al país, pero que lamentablemente están haciendo lo mismo que criticaban. Se han convertido en lo mismo que criticaban por años. Es importante que la gente sepa que yo fui parte de la oposición durante los últimos 10 años en Honduras, apoyar a ese punto a que pudiesen cambiar, pero pues, lamentablemente no era esto lo que nosotros queríamos. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la Florida en estos días? Bueno, primero entender que la ley va a ser denunciada y esperanza de que el juez tome la ley. En caso de que la ley no pudiese o no entrase o no fuese aceptada la denuncia, la ley entraría en vigencia y también nosotros ya hemos preparado y educado a nuestra comunidad, vamos a ir a nuestra comunidad, pero traeremos perjuicios tanto a la comunidad migrante aquí en la Florida como al envío de remesas, porque recordemos que si empiezan a traer, como ha sido el plan de estos grupos que están organizados en contra de la comunidad del Ku Klux Klan, que han fomentado el odio contra la comunidad, enviar a más de 11 millones de diputados en este país, nuestros países van a sufrir un impacto económico terrible, porque no solamente van a reducir significativamente el envío de remesas, sino que van a tener que recibir a una gran cantidad de compatriotas que van sin trabajo y que el gobierno tiene que darles salud, seguridad y empleo. Sí. Y entonces van a ser consecuencias muy duras. Sí, ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, ya casi estamos finalizando el programa, pero vamos a darle lectura. Veamos qué dicen. Dice, terrible que la presidenta y el canciller no se hayan pronunciado ni solidarizado con la economía hondureña. Deben impulsar la legalización de todos los hondureños en Estados Unidos, pero pasan peleándose con la embajadora. Esto nos dice uno de los televidentes. Otro dice, Gladys Uyapa Medina dice, ¿quién es la culpa para que la población se vaya de su país? Isaac. ¿De quién es la culpa para que su población se vaya del país? Pues lógicamente de los gobiernos que han pasado, que han sido incapaces de darle desarrollo al país, de poderle dar empleo, salud, seguridad a nuestro país. Nadie quiere emigrar, licenciada, aunque la migración es un derecho humano y siempre ha existido y existirá, pero en la forma en la que se ha dado, de la forma irregular en la que el país ha exportado, porque nosotros somos, déjeme decirle, licenciada, número 1 en la exportación de migrantes. Sí. Por eso nos caracterizamos en el país. Sí, tenemos disuras crisis en beneficio dentro de Honduras, porque por falta de oportunidades. No es Estados Unidos o México el problema, somos nosotros, nos dice este presidente. Sí, definitivamente, que no haya una reflexión y no se cambie la ley, que nuestro país vamos a seguir igual, pero tenemos que tener esperanza, tenemos que seguir luchando. No podemos darlo por vencido. Hemos demostrado nosotros que es capaz de hacer cosas buenas. Hay muchas cosas buenas que en Honduras hay mucha gente buena, hay muchos artistas políticos también, y que tenemos que proteger, tenemos que seguir con ese optimismo, trabajando y dando por nuestra patria. Sí, creo que hay otro mensaje, no sé si ya lo tenemos. Estamos al pendiente de que como estamos con la plataforma, entonces tenemos que procesar un mensaje, porque la idea es eso, de hacer esta reflexión. Y yo creo que está a tiempo el gobierno, como última pregunta, Isaac, de enmendar esto y realmente tomar el tema migratorio como una prioridad de Estado. Sí, yo creo y siempre se digo creyendo que el gobierno es un gobierno joven, que a pesar de que, pues, lógicamente vienen del bipartidismo y fueron parte del Partido Liberal, hay gente nueva, hay gente que pudiese dar cosas buenas, positivas. Creo que hay dentro del gobierno gente muy capaz, pero todavía, lamentablemente, no es su potencia interna. Creemos que se pudiese hacer, que pudiesen reflexionar. Apenas 10 años y se me bien, que fácil de gobierno. Ojalá que dicen que todo está bonito y que ellos no, que escuchen verdaderamente todo el pueblo. Sí. Voy a leerlo directamente aquí el mensaje porque ya estamos finalizando. Hay que muchos se vuelven mantenidos. Ya no va a trabajar y Estados Unidos también está a personas. Ni siquiera trabajan en Honduras y tampoco lo hacen allá. No hablo por todos, hablo por muchos que conozco. Sin embargo, también el gran porcentaje son los que sostienen la economía, porque son, como dicen, las dos caras de la moneda.
Porque Sí. hay que reconocer, Bueno, ¿verdad? Los migrantes también son una carga, el indocumentado es una carga para los gobiernos por el hecho de que ellos no aportan impuestos. sí, bueno, no, aquí todos los migrantes pagan impuestos. Es más, la gran ¿Legales o mayoría, ilegales? legales e ilegales, porque te dan una opción de un 18 number, que tú lo puedes solicitar sin documentos, sin tener algún Social Security. Esto se viene a convertir en una plataforma para que pagues tus impuestos. Es más, si tú vas al Walmart, vas a la gasolinería, vas al restaurante, estás pagando impuestos, o sea, de donde quiera. Y sí, es importante lo que la que hay